Muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí. Yo realmente, cuando me dijo Javier que viniera a moderar, bueno, yo ideológicamente estoy en contra del moderador porque creo que los moderadores son unos pesados absolutos, no creo que tengan mucho que aportar. Yo quiero escuchar a los maestros, ¿no? Hemos venido a escuchar a Fernando y a Manuel que nos cuenten, sobre todo, porque realmente es un disparate decir que la España de Felipe II es una España atrasada, que es una España oscura, es una España hostil al arte, ¿no? Y realmente es todo lo contrario, sobre todo porque eso lo hemos hablado mucho, se habla mucho hoy en día, la necesidad que tiene España de una historia comparada, ¿no? O sea, sobre todo es una España oscura, es una España atrasada, pero en comparación ¿a qué país? ¿A Inglaterra? Se estaba cultivando en Inglaterra algún tipo de arte, se estaba cultivando en Francia algún tipo de ciencia, tal y como la entendemos hoy en día. Realmente, pues realmente lo que nos falta es comparar nuestra historia y darnos cuenta que, bueno, lo que estaba ocurriendo aquí, lo que estaba montando Felipe II en España, tanto en el arte como en la ciencia, porque además son dos elementos muy difíciles de distinguir en esa época, bueno, pues es algo único, algo único en la historia de Europa en ese momento. Entonces, bueno, pues yo simplemente quiero escuchar a estos dos maestros. Por un lado, Fernando, que como decía Javier, bueno, pues es un experto en el arte, es un experto, ha comisionado exposiciones que realmente son muy pertinentes con esta charla. O sea, tiene una charla que se llamó Felipe II, un monarca y su época, que la comisionó en el 98. También tiene un libro entre sus publicaciones que está Felipe II, un mecenas de las artes, del 92. Entonces, bueno, creo que está diseñado esta ponencia para Fernando. Y nada, y luego por otro lado Manuel, que bueno, realmente acaba de sacar un libro con Fernando, con Felipe Fernández Arnesto, que bueno, habla prácticamente de eso, de la ciencia en el Imperio Español, ¿no? Como esta necesidad de que todos los imperios tengan ingenieros, tengan matemáticos, tengan artilleros, necesitan a gente de ciencia y a gente de números para funcionar. Un imperio jamás puede funcionar sin matemáticos. Entonces yo estoy deseando escucharles a ellos y callarme yo. Bien. Buenos días, gracias por esta invitación, a toda la organización, y vamos fundamentalmente, ¿no? A Javier por haber pensado en mí y por el entusiasmo, ¿no? Y enhorabuena por el éxito. Es lo primero que quiero decir. Me encanta cuando en tantas charlas, conferencias en la universidad, incluso fuera de la universidad, luego sobre temas similares, te encuentras 4 o 5 personas, bueno, esta capacidad de convocatoria, este aula tan fantástica, llena, pues enhorabuena y me llena de satisfacción, obviamente, como amante del Escorial y de su mejor momento, que es obviamente el siglo XVI, el momento de la fundación. Yo tenía una parte de lo que quería contar, que no lo voy a contar porque se acaba de contar más amplio y muy bien en el documental que acabamos de ver. Entonces yo no voy a hacer ya referencia ni a las casas, ni a Don Carlos, ni a Schiller y demás, porque está bien claro. Lo que quiero decir es igualmente que tenemos que entender el siglo XVI a partir del siglo XVI, a pesar de que estemos en el XXI, yo también quiero proponer, quizá un poco polémicamente, entender el siglo XIX como el siglo XIX y el XVIII, y la Ilustración, el Romanticismo y demás. Eso también es una época que busca una serie de enemigos, como todas las épocas, para afirmar sus ideas. Y le tocó la mala suerte, ya por los precedentes que hemos visto, a Felipe II en obras tan potentes como Schiller y Don Carlo, ¿no? En la ópera de Verdi, que, en fin, lo que cuenta no tiene nada que ver con la realidad, pero cómo lo cuenta, y cómo lo canta, y cómo sale la figura del rey en algunas áreas, esa área de ella nunca me quiso, ella ya me amó. Yo creo que es la área más bella de toda la historia de la ópera, y con una ideología liberal que también es la ideología de la época, ¿no?
y tratar de comprender también esto desde el mismo punto de vista que tenemos que comprender como historiadores cualquier época. Por eso, desde el punto de vista actual como historiador del arte, y aquí hay historiadores eminentes, público interesado, yo creo que hay una época muy importante que no tiene que ver en principio mucho con Felipe II, pero sí va a tener que ver con Felipe II, con Carlos V, que es 1844, que es cuando se abre al público, tímidamente y demás, el Archivo General de Simancas. Y el comienzo verdadero de un estudio verdadero, no literario, no político, como acabamos de ver, no ideológico, es cuando los historiadores comienzan a ir a Simancas y se encuentran con los documentos. Se encuentran con lo más cercano, digamos, a lo que puede ser la realidad. Y es belgas como Luis Próspero Casado, franceses, Mignet, otros, en fin, y hay una moda de escritos importantísimos, de los cuales todavía hoy seguimos bebiendo, que por primera vez, y el caso de Gassau es fundamental, lo que cuentan es lo que interpretan basándose en esos documentos, ¿no? En esos documentos, y ahí está el libro de Gassau sobre Carlos V en Juste, sobre Don Carlos, un tocho realmente que todavía hoy se lee con mucho provecho, porque en la segunda mitad del XIX están estos historiadores, por ejemplo, el francés Mignet, que habla sobre la rivalidad de Carlos V y Francisco I, un libro leidísimo, incluso es citado pocos años después, al comienzo de la novela de Proust, En busca del tiempo perdido. Una de las cosas que ve el protagonista cuando se despierta en esa habitación es como una proyección y la rivalidad de Carlos V y Francisco I. Eso es porque se habían publicado estos libros. Desde el punto de vista que, digamos, a mí me interesa más, pero que me ha llevado aquí es hablar de arte. También eso tiene mucho que ver con este momento, digamos, de la historia política, de la historia positiva, basada en los documentos y demás. No entenderíamos nada de lo que voy a terminar hablando sin los estudios de Stirling Maxwell, por ejemplo, en los años 80, los Anales de Artistas de España, es una obra pionera absolutamente para la historia del arte español. Él escribió un libro sobre las victorias más importantes y relevantes de Carlos V, libros además muy lujosamente ilustrados, o también sobre la vida claustral de Carlos V en Juste. De todas maneras, aunque podía citar algunos textos más, el texto, yo creo, fundamental es ya de muy finales y comienzos del siglo XX, de un alemán básico para los estudios del arte español, que es Karl Justi. Karl Justi es sobre todo conocido por una monografía capital de los años 80 del siglo XIX sobre Velázquez y su siglo. Capitalísima. Es el libro quizá más importante escrito sobre Velázquez. Pero tiene también una serie de artículos que luego publica en las misceláneas, el tomo segundo de misceláneas de historia artística de España, y Juste había venido bastante a España, pero daba la clave. Ahí hay un artículo sobre el Greco, hay tal, no voy a hablar de eso, pero el primer artículo de todos es Felipe II, amigo del arte. Felipe II als Kunstfreund, como amigo del arte. Ahí se acuña ese término de Kunstfreund, amigo del arte. Luego tiene otro texto sobre el Bosco, pero que habla de los boscos de España, y los boscos de España son los boscos de Felipe II, que están aquí y en el Museo del Prado. Y tiene también otro artículo sobre retratos del príncipe Don Carlos, el Palacio Real de Madrid, o sea, el Real Alcázar.
Es decir, que Justi da en la diana, da en la diana de cómo hay, cuáles son los temas que hay que estudiar de arte de la Edad Moderna, con el supertema Velázquez y con otro supertema que es Felipe II. Ese concepto de Felipe II, amigo del arte, es el que, como he dicho, es el pistoletazo de salida de todos los estudios que buscan, frente a toda esta, digamos, literatura política y de propaganda y demás que hemos visto, basados también en las obras que hay, en los cuadros. El Prado ya se puede visitar desde hacía tiempo, públicamente, donde estaba buena parte de la colección de Felipe II. El propio monasterio del Escorial empieza también a abrirse tras los años malos de la desamortización y demás. Es decir, ir a las fuentes, que es el asunto, ir a las fuentes. Luego, claro, a lo largo del siglo XX, el interés por Felipe II y las artes continúa, pero se revitaliza muchísimo en tiempos relativamente recientes con las exposiciones que se hicieron en la Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Carlos V y Felipe II. Fueron muchas exposiciones. Yo tuve la suerte y el privilegio de comisariar dos: Felipe II, un príncipe del Renacimiento, que es desde entonces, y me da mucho placer oírlo, es un concepto que cada vez se repite más porque es un príncipe del Renacimiento, es decir, es una valoración desde ese punto de vista de amigo de las artes positiva, o la exposición Carolus. En la misma época, un poco antes, había escrito el libro La construcción del Escorial por Kubler. Se habían publicado el libro fantástico de Rosemary Mulcahy, a la que quiero dedicar esta intervención, una irlandesa enamorada de España y de Felipe II. Hizo una tesis doctoral sobre la decoración de la Basílica del Escorial, un libro que sigue siendo fundamental, y tiene ya 40 años. Escribió otro libro que tuve la suerte de prologar sobre Felipe II y el arte. Es decir, que es un tema que ahora se ha convertido en un tema de estudio de verdad. Quiero terminar, luego si hay una charla podemos hablar. ¿Qué es el arte de Felipe II? Bueno, imposible en 2 minutos, obviamente, pero bueno, estamos en el Escorial y es una ventaja tener el edificio. Pero el arte de Felipe II es un arte internacional, es un arte cosmopolita, es un arte que tiene que ver con los mejores artistas italianos del momento, con Tiziano a la cabeza, con los mejores artistas flamencos de la época, con el Bosco, Moro, Van der Weyden a la cabeza, con artistas españoles y arquitectos de la categoría de Juan de Herrera o de Navarrete el Mudo. A Felipe II lo que quería era lo mejor, solo lo mejor, como decía algún coleccionista ya en el siglo XX. Entonces, bueno, en vez de la apología de Orals, voy a hacer la apología de Felipe II. Solamente voy a tener algo que digo mucho, frente a gente que todavía se extraña que por qué hay tantos Tizianos en el Prado y en el Escorial, que no lo saben porque no leen, incluso profesores. Por eso me indigno un poco. A la muerte de Felipe II, en 1598, que murió aquí, como todos ustedes saben, este edificio y esa corte era el lugar de toda Europa donde más cuadros de Tiziano, incluido Venecia, y más cuadros del Bosco, incluido el norte, había en Europa. Y yo creo que con eso pues lo digo todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Quisiera añadir también que soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, no centro, consejo. Por supuesto, después de escuchar las sabias palabras
del maestro que nos ha precedido. Yo me temo que voy a aportar un punto de vista diferente. Yo soy eso que se llama un americanista, un historiador de los mundos modernos globales, y a mí me parece que lo más interesante, con todo el respeto para la gran pintura del siglo XVI, del Renacimiento, Tiziano y todos ellos, que queremos y admiramos tanto, quizá no estaba ahí, quizá estaba en los bordes, quizá estaba en los mundos de la globalización emergente, en lo que hemos llamado en nuestro documental la primera globalización, con José Luis López Linares, bueno, la primera globalización. Quizá estaba en las cuadrillas de indígenas mexicanos, quizá chichimecas, comedores de carne de perro, salvajes, comillas, bárbaros, que se mezclaban con los maestros de la cantería andaluces, castellanos, o, por supuesto, con las cuadrillas de los mulatos esclavos del Caribe, que quizá en una época anterior fueron esclavos, pero que eran evidentemente trabajadores libres. Quizá en el encuentro con Oriente o en algún otro lugar, en lo que llaman en México el tequitqui, la mezcla de los artes indígenas con los artes africanos y europeos españoles, en la mezcla de los materiales que resistían los terremotos de una manera asombrosa. Ya saben que en nuestro querido México cuentan el chiste que cuando hay un terremoto lo que nunca se cae son los edificios de la época virreinal, de la época española, de la época hispana. Por eso mi Felipe II es otro. A mí no me interesan nada las tonterías de Schiller, ni de Voltaire, ni de los románticos europeos. Generalmente la historia nacional nacionalista del siglo XIX, post-edad moderna, querido maestro Enrique Martínez Ruiz, me aburre mortalmente. Yo creo que en realidad nuestro mundo global, el mundo conectado, nace durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y por eso creo que la imagen de Felipe II es otra. Es la del Felipe II que en 1583 recibe a un señor que se llama Diego Camargo, al cual ha dedicado Serge Grusinski, el gran historiador francés, un libro, su último libro, Conversaciones con un mestizo de la Nueva España. ¿Y quién era este Diego Camargo? Pues era un indígena de Tlaxcala por parte de madre y un extremeño de Pro por parte de padre, que es nada menos que un gran cacique, un gran gobernante que cruza el Atlántico a comienzos de la década de los 80 para conversar con el rey, para contarle lo que su curiosidad increíble necesita saber. A Felipe II le agrada tanto la compañía de Diego Camargo que no solamente una, sino varias tardes la pasan conversando, platicando, dirían quizás en México. Por eso, y voy rápidamente a mi segundo argumento, Felipe II tiene un tiempo y un espacio que no puede ser anacrónico y que tiene que ser global. Anacrónico, el veneno total de la historia. No se crean nada de los anacronismos anteriores, por favor. Este veneno tóxico de novelistas históricos, poetas, operistas, en fin. Está muy bien, como por supuesto manifestación cultural, pero esto no es histórico. La palabra leyenda negra, el término fue inventado en 1910 por el gran Julián Juderías, funcionario del Ministerio de Exteriores, al cual, por cierto, la Real Academia de la Historia dio un muy merecido premio. El término leyenda negra es un término del siglo XX español e hispano, post-1898, y si se puede comparar con algo en la actualidad sería la difícil digestión del Brexit español, lo que hay detrás del término leyenda negra. Las nostalgias imperiales siempre son difíciles. Así que el mundo de Felipe II es otro en términos de categorías y mentalidad y, por supuesto, providencialismo. La otra cuestión es que Felipe II es un rey planeta, término aplicado a Felipe IV, pero yo creo que Felipe II lo merece mucho más. Felipe II, cuando llega al trono de la monarquía católica, de la monarquía compuesta española y luego también portuguesa, ya ha sido rey de Inglaterra. No se nos olvide. Hay una nueva historiografía en Gran Bretaña sobre esta época interesantísima en que Felipe II es, además de rey de Inglaterra, cabeza de la Iglesia anglicana y defensor de la fe, como se acaba de recordar recientemente por el rey Carlos en su entronización. Así que creo yo que hay que saltar por encima de las percepciones tóxicas de los nacionalismos furibundos que se afirman contra otros e ir más bien a la historia global de España y a la historia global de los mundos hispanos en la globalización, término que quizás a Serge Grusinski le gustaría mucho.
¿Y qué es lo que hizo realmente Felipe II? ¿Cuál es el rey Felipe II de la historia? Es un rey constructor de ciudades, es un rey legislador, es un rey científico y tecnológico. A mí me gusta mucho la metáfora que utilizó hace poco, 10 años, un historiador alemán que dedicó su tesis doctoral a estudiar el Escorial y la maquinaria mundo de la monarquía de Felipe II, y acabó haciendo una metáfora fantástica. El Escorial era como el Silicon Valley del momento. Era el lugar donde se hacía la innovación. Esto es Google en 1585. Esa mezcla de sociedad de la información, capacidad de tecnología, conectividad, navegación. Todo eso lo hemos intentado contar, por cierto, en este libro que pueden adquirir en su librería favorita, Un Imperio de Ingenieros, con mi gran amigo y colega Felipe Fernández Armesto. Y quiero concluir con esta idea de Felipe II como un rey americano, como un rey asiático, como un rey que es capaz de aprender las experiencias anteriores y por eso es quien es. En 1554, Felipe II ya tiene la obsesión de lo que le falta a la primera globalización: la conexión de Asia con América. No de América con Asia, que eso ya sabemos que lo había conseguido Magallanes Elcano en la primera vuelta al mundo, nada menos. Esa obsesión lleva a Felipe II a informarse, a saber, a conocer y a mandarle una carta a Urdaneta, entonces un fraile agustino retirado después de una vida de aventuras enormes, y le pide que le ayude, porque la firma de Urdaneta figura en el testamento de Juan Sebastián Elcano, nada menos, muerto en 1526, y le pide que le ayude con su conocimiento a atar el mundo, a acabar con la anomalía de que haya un continente desconectado, un nuevo mundo, que es América. A mí me gusta mucho utilizar la palabra descubrimiento en el contexto de la reconexión. América ha estado desconectada entre el año 40.000 más o menos y el año 1492 del gran núcleo global de civilización euroasiático y africano. Y eso es lo que pone Felipe II en marcha, porque es él quien está detrás del proyecto de construir en Filipinas un antemural ante el último gran lugar de civilización y de cultura global que queda por atar con los demás, por vincular de manera definitiva: China. Filipinas es el antemural hispano de China y ahí se construye definitivamente, gracias a la visión de Felipe II, el mundo que vivimos en este momento, un mundo ya plenamente conectado. Muchas gracias, César. Yo quería preguntarle a Fernando, ¿qué busca Felipe en el arte? ¿Qué es lo que él quería del arte? ¿Quería propaganda? ¿Quería adorno? ¿Quería interés personal? Y otra cuestión. Quería todo. Y es lo fascinante, ¿no? Su padre, Carlos V, no tenía una idea del valor del arte, ¿no? Muy clara. Tenía otra cultura, otra idea, a pesar que se había educado en un ambiente muy culto, con su tía Margarita en Malinas. Al final le logran convencer a Carlos del valor propagandístico de la imagen, más que de la imagen, el concepto del momento, un concepto italiano, pero luego europeo, de magnificencia. Felipe II, sin embargo, lo tiene claro desde el principio. Es decir, desde su primer viaje a Flandes, 1548, cuando es muy, muy joven, que Carlos le quiere presentar a los Estados Generales, él se queda absolutamente emocionado de la arquitectura de los Países Bajos, de los jardines y tratamiento de las aguas de los Países Bajos. El estanque de aquí es una demostración, o la Fresneda de la Granjilla, un poco más abajo, y de la pintura flamenca, por ejemplo, Van der Weyden y Van Eyck, de los grandes del siglo anterior flamenco, de los pintores del momento flamencos como Antonio Moro para los retratos y Mexilde Coxi para todo lo demás. Y también le logran convencer, le enseñan, ahora diré brevemente quiénes, la importancia del arte italiano, la importancia fundamentalmente de la pintura de Venecia, fundamentalmente de Tiziano, y la importancia de la escultura conmemorativa de inspiración así de Cellini, pero que es Leon Leoni,
milanés, y luego su hijo Pompeo Leoni. ¿Quiénes son los que le dicen, lo que tienes que hacer es edificios como los de acá, como él dice en las cédulas, que se cambien los tejados del Pardo como los de acá es que los escribe desde Flandes, son el cardenal Granvela, gran personaje europeo, y todavía estudiado, pero todavía por estudiar, porque es el factotum de las ideas de Felipe II con respecto al arte y cómo debe ser el Escorial, por ejemplo, y cómo debe ser la arquitectura y la biblioteca del Escorial, y María de Hungría, la hermana de Carlos V, su tía, personaje clave, el personaje más inteligente desde todos los puntos de vista, incluido el político, de la Casa de Austria del siglo XVI, sin lugar a dudas, y estos dos son los que al joven Felipe le dicen, le inculcan, le presentan en Bruselas y en Flandes un poco el panorama. Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba la idea de magnificencia, que es fundamental en la idea del XVI. Buscaba la idea de representación a través del arte, y sobre todo del arte clasicista, la italiana, o clasicista a la flamenca. Por supuesto, la devoción, estamos en una época profundamente religiosa, y realmente la idea de que un monarca no puede ir con una boina por el mundo y con un carrito como iba el pobre Carlos V. Tiene que ir en una carroza y tiene que ir y rodearse de los mejores artistas, de los mejores científicos, por supuesto. ¿Qué busca? Pues busca ser un príncipe del Renacimiento. Lo que eran los Medici, lo que eran los sucesivos papas, lo que era Francisco I Valois, su gran enemigo, lo que había sido su tía María y lo que quería ser su tía abuela y su tía María de Hungría, ¿no? la gobernadora de los Países Bajos. Es decir, que es el primero que tiene una comprensión también global. El arte, y esa idea la dieron los italianos, el rey de España, que realmente es rey de España y de muchísimos sitios más, como muy bien sabemos, el monarca de la monarquía hispánica tiene que ser el rey de todo, y tiene que incluir todo el mundo, tiene que incluir América. Y tanto incluye América que aquí, en su palacio, una de las salas está decorada con las miniaturas y demás de flora y fauna americana. Es que eso, pues, se dice menos, pero es perfectamente conocido, y Sigüenza lo dice, es decir, que él lo tenía absolutamente claro. ¿Ustedes se imaginan lo que les ocurriría si perdieran a su médico favorito? Pues eso es lo que hizo Felipe II. Felipe II mandó a la Nueva España a su médico Francisco Hernández a fundar realmente un estudio fascinante para fundar la ciencia moderna tal y como la entendemos. Pero yo quería anotar aquí, me ha gustado muchísimo, profesor, esta frase de edificios como los de acá. En 1573, la fecha es importante, es cuando se promulgan las ordenanzas de un nuevo descubrimiento y población de los reinos americanos, de la monarquía de Felipe II. Es muy importante porque es el texto que permite reconocer cómo se hacen las ciudades, cómo se fabrica una ciudad que está en la imaginación, que tiene un elemento que es la comunidad, las personas, otro elemento que son las instituciones y otro finalmente que es la fábrica material. Pero es Felipe II y el poner allá no solo edificios como los de acá, sino mejores, es lo que está detrás de la mentalidad del monarca. Y esto me parece muy importante porque hay mucha fracasología al respecto, hay mucho discurso de lo que una querida historiadora venezolana llama el pobrecitismo latinoamericano. Vamos a contarnos mal como sea, ¿no? La pornomiseria. Si usted puede contar lo peor de sí mismo, no se quede solo con lo malo, que dicen en Colombia con enorme habilidad retórica, y ahí está todo lo que vamos a comentar. Pero yo creo que poner en valor aquí la ciudad es fenomenal, es crucial, porque expresa muy bien la mentalidad de la época, de la España del XVI.
No solo ciudades como las de acá, sino ciudades mejores, las mejores ciudades que se puedan hacer. En 1600 hay 200 ciudades fundadas en la América Española, desde lo que va a ser luego California hasta, por supuesto, Filipinas, Patagonia y cualquier otro lugar. Por eso ese aire de familiaridad subsiste. Y son ciudades que recogen, me parece muy bien, ese ideal estético que ha explicado también el profesor Checa. Sí, yo creo que la pena con este aspecto, concretamente de la figura de Francisco Hernández, es que sus libros se quemaran. Y entonces, pues, no tenemos imágenes o simplemente imágenes derivadas y tal, pero y yo no recuerdo el número que eran, seguro que lo sabes, pero es que era una expedición con unos resultados increíbles, que además te le interesaba tanto que es que se llevó a algunos para su cuarto. Es decir, eso es muy interesante, Fernando. Que eso es muy serio el asunto. Vamos a decirlo claro. Linneo no es posible sin el trabajo de Francisco Hernández. La clasificación actual del mundo comienza allí. Hay una fundación de la ciencia moderna a escala global. En Estados Unidos lo llaman el Iberian Turn, el giro ibérico, que tiene que ver con todo lo que ocurre durante el siglo XVI hispano-portugués y con la época de Felipe II en particular. Mucho antes de que Newton existiera y que pusiera en marcha, de acuerdo con una idea de historia de la ciencia de nacionalismo inglés, la ciencia moderna. Mucho antes han llegado muchos europeos y los españoles y la monarquía hispana a América para sentar una prelación de la observación y de lo empírico. Yo siempre pongo un ejemplo con los estudiantes. Si usted no ha visto nunca una piña, Javier, si no has visto antes una piña, ¿cómo la describes a alguien? ¿Qué es ese fruto? ¿Cómo lo pones en valor? ¿Cómo le explicas? ¿Cuál es el sistema de analogías que funciona detrás? Cuando Cortés llega al Templo Mayor de Tenochtitlan, México, dice que se parece a una mezquita. No se parece en nada, es imposible explicarlo. No hay analogías de conexión. Pero yo creo que este es el mundo de la monarquía de Felipe II y, por supuesto, ahí el giro ibérico, la fundación de la prelación de la observación es la que nos explica todo lo que va a ocurrir después. Sí, yo quería preguntar, hay un mito persistente que habla siempre de que Felipe II, con la prohibición que va a hacer a los españoles de estudiar fuera de las universidades europeas, o sea, las universidades católicas, que va a asfixiar a la ciencia y el arte en España. Este es un mito que es muy persistente, no sé si tiene algún matiz cierto, es todo falso, es una propaganda. Bueno, esto ha pesado mucho, es uno de los elementos de la supuesta cerrazón de la España del XVI, del mundo de la monarquía compuesta. Evidentemente, cuando uno no lo dejan estudiar a otro sitio, hay cosas que tienen efectos, efectivamente, el desarrollo de la tradición europea de las grandes universidades medievales. Yo creo que ahí Fernando sabe muchísimo más que yo, pero por supuesto hay una hipervaloración de ese efecto que tiene que ver con una idea difusionista de la ciencia, que es falsa también. El conocimiento no está en un sitio y se lleva a otro, el conocimiento está en muchos sitios y evoluciona de manera simultánea. La Lima del siglo XVII es una capital científica, el México del siglo XVII ya ni contemos. La ciencia occidental europea del XVIII, sin lo que se hacía en China, es incomprensible. Así que yo creo que eso forma parte de ese bagaje de una percepción mitológica de la ciencia fundamentalmente inglesa, por buenos motivos, por supuesto. Sí, yo creo que es muy recurrente el hecho de, cuando hablamos de arte, comparar a Felipe II con Felipe IV. Yo sé que esto no va de competición, no es quien tiene una colección mayor que el otro, pero ¿sostiene la comparación Felipe II al afán coleccionista de Felipe IV? Hombre, Felipe IV, como está ya en una época distinta y tiene más posibilidades, y la propia monarquía, aunque ya entra en crisis en la época de Felipe IV, está más consolidada, claro, que la época de Felipe II, que está creando el asunto. Puede decirse que Felipe IV en cantidad también es una época distinta, en cantidad y sí que supera a Felipe II, pero es una época distinta en la cual Felipe IV se encuentra con un Rubens y su taller, que es una maquinaria de producción de imágenes increíble, y es súbdito
del rey de España, Pedro Pablo Rubens. Por eso viene aquí 2 veces, viene como diplomático, no viene, luego él se dedica a lo que le gusta, que es la pintura, pero viene como diplomático. Tiene también Felipe IV la suerte de encontrarse con el quizá artista mejor de la época y de muchos tiempos, por no exagerar, que es Velázquez. Tiene dinero para comprar pintura italiana de Tiziano, y ahora hablaré un poco de eso, y tiene dinero para comprar pintura italiana de la época, de Roma y de Nápoles fundamentalmente, y eso es su colección, que es el actual Museo del Prado, nada menos, ¿no? Bien, pero los carriles por los cuales avanza desde este punto de vista Felipe IV e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, no lo olvidemos, en Flandes, a principios del 17, es el arte italiano, sobre todo el arte veneciano, y el arte flamenco. En el caso de Felipe IV no les gustaba tanto la pintura del 16 y del 15, pero sí de la época con Rubens, Van Dyck, Jordaens, etcétera, etcétera. Hasta 800 obras que hay en el Museo del Prado de pintura flamenca del 17. Si se expusieran todos no se podría exponer otra cosa en el Prado, ¿no? Pero los carriles son los que crea Felipe II, es decir, el carril italiano, veneciano, el carril flamenco y el carril español con Navarrete el Mudo. El problema de Navarrete es que él muere muy temprano y llegan otros italianos que no tienen mucho éxito, que el padre Sigüenza decía, si no hubiera muerto el Mudo nos hubiéramos ahorrado de ver tantos italianos aquí en el Escorial. Una frase realmente genial, porque él se llevaba muy mal, sobre todo con Chucaro. Pero y los españoles, como digo, Navarrete, y sobre todo un arquitecto que a la vez no se entiende sin Italia y sin Flandes, que es Juan de Herrera. Primero Juan Bautista de Toledo, que viene de Nápoles y Roma, y luego su discípulo Juan de Herrera, que además de eso, además de arquitecto, y como era un arquitecto moderno en la época, es matemático, geómetra, etcétera, etcétera, o sea, tiene esa parte científica, pues, pero que tiene también una formación flamenca. Es decir, que el arte de Felipe II no es un arte español, como tampoco es un arte italiano, como tampoco es un arte flamenco, es un arte de la dinastía. Y eso lo hace, lo consolida Felipe IV de una manera increíble, pero ese arte que tiene que ver con la dinastía, que tiene que ver con lo dinástico, más que con lo nacional, que no es un concepto del 16, sino es un concepto más tardío, ese arte, esa idea surge en Bruselas con claridad, sobre todo en los años 40 y 50, a raíz del viaje también de Felipe de joven, apoyado por su padre y por su tía y por Gran Vela. Y eso es un arte que a mí me gusta llamar renacimiento habsbúrgico, que luego tiene 2 ramificaciones absolutas. El eje que podemos llamar Madrid-Escorial, y de ahí ya salimos directamente a América, y el eje imperial, el eje centroeuropeo, con la división de los territorios a la muerte de Carlos V, el eje Viena-Praga. Y eso es una de las partes más importantes. No hay más que ver lo que ha quedado y los inventarios, sobre todo, porque se ha perdido mucho, del arte europeo del siglo XVI. Ese renacimiento habsbúrgico que, simplificando, digamos, es el norte, Bruselas, y la segunda mitad, la corte de Madrid, y luego México y demás, y la corte de Viena y Praga con Fernando, Maximiliano y Rodolfo, emperadores. Es una cosa fascinante, y el centro está aquí,
excepto estar en el Alcázar de Madrid y en el Monasterio del Escorial. Quizá un rapidísimo apunte sobre este paso común a toda velocidad. La monarquía católica de Felipe II es una monarquía dinástica, militante, en múltiples conflictos. La monarquía de Felipe IV es un imperio construido ya sobre múltiples negociaciones, sobre muchos pactos, sobre, bueno, olvídense, en una frase, olvídense la idea de decadencia para poder entender la España del siglo XVII. Me atrevo a decirlo de esta manera. Por ejemplo, preguntas siempre rapiditas y luego la contestación breves. ¿Es verdad que Felipe II quiso que Miguel Ángel diseñara el Escorial? No exactamente diseñara el Escorial, pero sí el Panteón, sí el altar mayor y algunos proyectos. Miguel Ángel, Felipe II es que buscaba lo mejor. Y claro, Miguel Ángel ya estaba mayor. Miguel Ángel era muy peculiar, no iba a salir de España, pero sí una de las ideas de Felipe II es que al menos la cabecera de la basílica y el panteón, y más la parte que más tiempo y más vueltas le dio, se le pasó por la cabeza y pidió, y hay documentación, para nada menos que Miguel Ángel, sí. Aquí hay alguna que, bueno, yo creo que además en el fondo es más o menos la misma, porque preguntan qué tipo de inventos se crearon en el Escorial de Felipe II, o cuáles incluso, en opinión del señor Lucena, las más importantes manifestaciones tecnológicas de la época de Felipe II. Bueno, una pregunta sencillita, fácil, rápida. Sí. Léanse el libro, por Dios, ¿qué pasa lo tiene? Voy a elegir una que son la puesta en marcha del sistema de fortificaciones del Caribe. Que le encantaba, además, Felipe II toda la política. Nada menos. Si ustedes van a La Habana, a Cartagena, a Veracruz, a tantos sitios, van a encontrar que las más antiguas fortificaciones son puestas, incluso hasta el Estrecho de Magallanes, son puestas en marcha en la época de Felipe II. Para mí sería la manifestación muy clara del poder de la monarquía y también de su comprensión de los entornos, en este caso de la obra pública, como mecanismo de permanencia de los españoles y también, por supuesto, de vinculación con las culturas locales. Así que me quedo con las fortificaciones. Que no es poca cosa. Que, por cierto, ¿cómo es posible que el archivo de Simancas, por decirlo así, no fuera descubierto, pongamos comillas, hasta 1840? Bueno, porque era un archivo regio y que lo funda Carlos V y que Felipe II lo consolida de manera absoluta. Eso tiene que ver con la historia general, es decir, que en el 18 y la primera mitad del 19 no entraba en la idea de que historiadores, porque tampoco existía con claridad una profesión de historiador más académica y demás, como la podemos entender ahora, que empieza a gestionarse en la segunda mitad del siglo XIX. Tampoco los cuadros que ahora están en el Museo del Prado se podían ver hasta 1819. Es decir, eso pasaba aquí y pasaba en todas partes. Claro, la apertura de las colecciones reales en el Museo del Prado, sin perder la propiedad de los cuadros del rey hasta 1868, pero el acceso al público es relativamente moderno, y la apertura de los archivos, hablo de Simancas, no sé las fechas de los archivos de Bruselas o los archivos de Lille, por hablar de los archivos que tienen que ver con la monarquía, es una cosa ya, digamos, del romanticismo tardío, que es lo que permite realmente hablar con conocimiento de causa, o sea, viendo los documentos o viendo los cuadros. Un apunte rapidísimo y creo muy complementario. Acuérdense que en 1738 se funda la Real Academia de la Historia, y uno de sus objetivos, sus obligaciones, es la de construir una historia nacional de España, de los españoles, una historia positiva del pasado español. ¿Qué hacen entonces? Bueno, pues el encargado en la segunda mitad, Juan Bautista Muñoz, busca los papeles americanos. ¿Y qué se descubre entonces? Que el archivo de Simancas está lleno de papeles americanos y que no cabe un papel más. Por eso se funda, a partir de la década de los 80, con el apoyo de Carlos III, nuestro Archivo General de Indias, que tiene 42 kilómetros lineales de papel a su disposición. Apenas un pequeño porcentaje digitalizado, hay que ir a trabajar al archivo. Y ahí es cuando, digamos, el hecho de Simancas
encaja también en lo americano porque se quedan papeles allí, eso está muy estudiado y a partir de ahí, gracias a los archivos, tenemos la posibilidad de hacer historia. Parece importante recordarlo también aquí. Que por eso también se ha relacionado el tema de bueno, como un monarca americano, ¿no? Entonces, pero ¿puedes hacer una valoración sobre el significado de las relaciones geográficas? Bueno, es otro hecho fundamental de cómo Felipe II entendía el arte de gobernar. Las relaciones geográficas son cuestionarios que se manda desde comienzos del siglo XVI, muy intensamente en la época de Felipe II, a todos los dominios de las Indias para averiguar, de acuerdo con esos cuestionarios, cuál es la situación, el número de habitantes, la producción, la existencia de indios de guerra, la riqueza disponible, lo que podríamos llamar un golpe de información para poder mejor gobernar y administrar. Y efectivamente, eso es lo que permitió que el mundo americano fuera muy conocido, muy estudiado, muy valorado. Yo creo que la palabra valoración es fundamental. Y eso, de nuevo, es un proyecto de Estado, diríamos hoy, en el cual Felipe II es la figura que te manda una carta, aunque seas el corregidor de Otavalo, y te dice, oiga, mándeme el informe que lo estoy esperando. Eso es lo que es fascinante, que Felipe II estuviera también en esa escala del gobierno. Sí, y las relaciones de las ciudades de España, que están aquí, él quería tener información de verdad, eso es lo que hace, también la información geográfica, económica y demás, lo que hace de él un rey muy moderno, modernísimo. Para él la información era fundamental, y aquí en el palacio de él, en la sala esta final del recorrido, la más grande, allí lo que hoy se tiene no es la versión que tenía Felipe II, pero es igual, el Atlas de Ortelius. No debemos olvidar que Mercator, Ortelius, Blaeu y demás, los grandes cartógrafos, sobre todo flamencos, que es donde se desarrolló estaban al servicio de Carlos V y Felipe II. Es que esas cosas, bueno, es que, claro, los científicos y los historiadores de la ciencia lo saben, pero así el público en general se queda con dos cuadros de Felipe II y Carlos V de la batalla de Milberg, cuadros maravillosos, por supuesto, pero es que hay tantas otras cosas que están en la base. Por ejemplo, se podía hacer una jornada como esta como Felipe II y la cartografía con los mejores cartógrafos. Pero quizás ahí, Fernando, sí hay un contraste interesante. ¿En qué estaba el rey? ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿A la administración, al gobierno, a la cartografía, a la ciencia, a la tecnología? No estaba en los campos de batalla, como tantas veces ocurrió con su padre. Hay un contraste siempre interesante. Todos los que hemos ido por lo menos a Simancas, eso de coger un papel con obras en Aranjuez y con parrafitos. La casa de los patos está muy bien, la acequia de no sé qué, todo anotado por Felipe II, ahí al margen. Me parece muy bien, me parece muy mal. O a lo mejor 10 líneas de una letra bastante... Podemos recordar, Fernando, la palabra hágase, claro, que encuentra uno muchas veces en los documentos. Es muy, muy increíble. Yo no sé dónde podía sacar el tiempo, pero lo sacaba. O sea, él tenía un control verdadero de muchas cosas que no solamente son la política y lo militar, sino muchísimas más cosas. El giro ibérico es la nueva corriente de la historia de la ciencia global que pone en valor el desarrollo de una ciencia hispana en el Renacimiento durante el siglo XVI, por tanto, antes de la mitológica revolución científica inglesa. Es muy interesante, hay una figura clave que es María Portuondo, es una historiadora puertorriqueña que está en Johns Hopkins en Baltimore, unos trabajos increíbles, y sencillamente se trata de ver, bueno, en el siglo XVI hay un punto de partida de ciencia española, portuguesa, que tiene que ver con la cartografía, con la medición de las distancias, con la astronomía, con los cálculos de longitud. Y todo esto, ¿es científico o no es científico? Por supuesto que es científico, no es una mitología oscurecida. Entonces, esa valoración, yo creo que tiene que ver también con la presencia hispana en Estados Unidos. Hay que decir, estamos aquí antes, o como dice Felipe Fernández Armesto, la ciudad más vieja de Estados Unidos es San Juan de Puerto Rico, fundada en 1509, ¿no? Un siglo antes de los
colonos que llegan a la costa este. Entonces, el giro ibérico tiene que ver con el estudio, la ponderación, la puesta en valor de esta primera ciencia global, evidentemente vinculada al imperio hispano-portugués de los Felipes, que, insisto, es lo que pone en marcha todo lo que ocurre después. Un fenómeno historiográfico, de imagen y cultural fascinante. Felipe II estuvo un par de años dando vueltas por la sierra, pensando en qué sitio construir el Escorial, y al final pensaba hacerlo en la Fresneda, lo que se llama la Granjilla, pero era un sitio bastante húmedo y tal, y lo hizo aquí, una obra simplemente como ingeniería, se cuenta lo que es en la ladera de una montaña hacer este edificio de estas proporciones con toda la base, que es quizá lo más impresionante del Escorial, toda la base donde el Jardín de los Frailes y demás, que decía el padre Sigüenza, otro gran genio, que bueno, eso una vez tendríamos que organizar algo sobre Sigüenza, que es uno de mis autores favoritos. Decía, hablaba de los arcos estos que hay, la base del Jardín de los Frailes y demás, obra por la que su grandeza podíamos llamar romana, y más que eso en el siglo XVI no se puede decir, y es verdad, realmente.